Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Hoy vamos a compartir con ustedes una serie de acontecimientos importantes que se han producido en las últimas 24 horas en su espacio Realidad en Contexto. Miren, de entrada nosotros quisiéramos hablar de la realidad de la educación dominicana. Hace unos años se creó una coalición denominada por una educación digna. Y en ese momento, una gran cantidad de ciudadanos del pueblo se empoderaron para salir a la calle a reclamar el 4% del presupuesto nacional para la educación. Fue una lucha constante, una lucha tenaz que libró a la población dominicana, que incluso obligó a los candidatos presidenciales del momento a suscribir compromisos. ¿En qué estaban sustentados? Bueno, que si ese candidato presidencial ganaba, se comprometía a implementar el 4% de la educación que está instituido en la Constitución de la República, que está instituido en las normas dominicanas. 4% de la educación. ¿Qué resultó? Que en esas elecciones del año 2012, 2012, sí. ¿Quién resultó ganador? El licenciado Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Inmediatamente, como Danilo Medina se había hecho compromisario de aprobar o de impulsar el cumplimiento del 4% de la educación, que no era ninguna ley, sino que eso estaba ahí y no se estaba cumpliendo. Bueno, se convirtió en una realidad. Pero lo que resulta hoy es lo siguiente. Después de la aprobación del 4% de la educación, tenemos que revisar si todos esos recursos que está recibiendo el Ministerio de Educación se están invirtiendo con el propósito de mejorar la educación. Se han construido escuelas. El gobierno pasado fue en el que más escuelas se construyeron en el país a lo largo de la historia. Pero esas construcciones ¿contribuyeron a mejorar la calidad de la educación? Claro que no. Ese es el análisis que queremos hacer. Parece que la coalición por una educación digna, su lucha solo estaba centrada en que se aprobara el 4% a la educación, pero no así supervisar el destino que se le iba a dar a todo ese dinero que está recibiendo el Ministerio de Educación. Revisar eso era un dato bien significativo, bien importante. Entonces, hoy, el pueblo dominicano está insatisfecho con la labor del Ministerio de Educación con tanto dinero. Porque la calidad de la educación, en vez de mejorar, ha retrocedido. Ha retrocedido. Y a diario, las informaciones que circulan
en los medios de comunicación de fuentes informativas de el uso que se le ha dado al dinero que tiene el Ministerio de Educación, el 4% que se le asigna del presupuesto nacional a la educación. Educación es el ministerio que más dinero recibe de todas dependencias estatales. Educación recibe la mayor partida. Que pudiéramos tener unos bachilleres de primerísima calidad. Y los profesionales que han salido egresados de las universidades después de la inversión del gobierno en el 4% del Producto Interno Bruto, 4% del presupuesto nacional a la educación, hemos retrocedido muchos pasos hacia atrás. Y es tiempo de que esos sectores que se empoderaron en un momento para reclamarle al gobierno de entonces, que era el doctor Leonel Fernández, quien dijo que en educación no se necesitaba el 4% del Producto Interno Bruto para el desarrollo de este importante sector de la vida nacional. Solo dijo Leonel, ese que hoy anda por ahí dando pasos para volver a ser presidente de la República. A menos que el pueblo dominicano sufra de amnesia y repita a un hombre que le negó al pueblo reivindicaciones sociales importantes. Eso por un lado, pero eso lo sabrá el pueblo más adelante. El pueblo sabrá si vota por Leonel, si le da el favor del voto o si, por el contrario, lo desaprueba en las elecciones del 24. Lo que estamos discutiendo en este momento es lo siguiente. De ese 4% del Producto Interno Bruto dedicado a educación que se le asigna del presupuesto nacional, mucho de ese dinero del año 2000, bueno, vamos a decir del año que se aprobó para acá, después que Danilo asumió la presidencia, se aprobó el 4% de la educación. Vamos a poner un poquito más lejos, vamos a ponerlo que del 2012 para acá, grandes partidas de ese 4% de la educación han sido utilizados con fines políticos. Y no cualquier fin político, sino con fines políticos electorales y para beneficiar campañas electorales. De ese 4% a la educación. Hoy, que pensábamos se le iba a dar un giro diferente a la inversión de esos recursos que deben estar destinados a una mejor calidad de los bachilleres y de los profesionales que salen egresados de las diferentes universidades del país. Eso no lo hemos visto en la práctica. Ha sido un fiasco ese 4% de la educación porque se ha manejado mal. Se ha manejado mal. Y pensábamos que ahora en la nueva gestión con un profesor de carrera al frente del Ministerio de Educación, el licenciado Furcal, vemos que tampoco hemos avanzado. Al contrario. Y entiendo que ahora le corresponde al pueblo empoderarse de nuevo para reclamar al gobierno central que ese 4% de la educación se invierta para mejorar la calidad del sistema educativo dominicano. Es lo que proponemos. Las estadísticas que se han hecho
de desempeño en términos educativos de nuestros bachilleres y estudiantes a todos los niveles, hemos quedado en los últimos lugares en escritura, lectura y matemáticas. Ahí hemos quedado en los últimos lugares. Y esto hay que reencauzarlo de nuevo. Y no se va a reencauzar por la voluntad expresa de un gobernante, por la voluntad expresa de un ministro de Educación. ¿Usted sabe por la voluntad de quién se va a encauzar esta situación? Por la voluntad expresa del pueblo dominicano, que pueda nuevamente levantar la sombrilla amarilla y la bandera y todo lo que haya que levantar en reclamo de que ese 4% a la educación se invierta para mejorar la calidad, el desempeño de los profesores, y que así ese desempeño, esa calidad de los profesores se pueda traducir en una mejoría de los egresados del bachillerato en este país. Eso es así. Había muchas cosas que había que cambiar. Por ejemplo, aquí se desmontó un plan educativo que tenía cosas novedosas, pero de lo que se trata es de retroceder hacia atrás y volver hacia adelante, retroceder hacia atrás y volver hacia adelante. En esa dirección se desmontaron iniciativas novedosas que estaban contempladas en el plan viejo de educación, el plan tradicional, le llamaban a ese plan. Y ahí había más de un bachillerato. Se formaban bachilleres en filosofía y letra, bachilleres en ciencias físicas y naturales, bachilleres en matemática, bachillerato comercial. Habían varios. Bueno, es más o menos lo que después de desmontar un sistema completo se pretende hacer ahora. Pero eso que se pretende hacer ahora va a paso de tortuga, va lento. Hay politécnicos, claro que sí, que se han convertido muchos liceos en politécnicos, pero no están la cantidad de carreras técnicas, no están ahí, las carreras técnicas o los técnicos que van a formar esos bachilleres para que cuando terminen ya el nivel de la educación media puedan insertarse al mercado laboral, aportar esos conocimientos técnicos aprendidos y conseguir los recursos para pagar sus estudios superiores, si es que lo desean, pero salen siendo técnicos. En los politécnicos no hay esa cantidad de áreas, de especialidades para formar esos bachilleres en el área que ellos demuestren que tienen vocación. Por ejemplo, tenemos el caso de que en el país hay muchos profesionales bien calificados que pueden ser contratados por el Ministerio de Educación para esas labores técnicas. Por ejemplo, economía, derecho, contabilidad, ingeniería, agrimensura, que pueden salir siendo buenos topógrafos en el área de la agrimensura. En áreas importantes pueden salir técnico en contabilidad, áreas de comunicación que puedan salir, porque la base del proceso educativo en cualquier país del mundo es la comunicación. Ningún profesional, sin importar los títulos que obtenga, desde el bachillerato hasta el último grado en la universidad, seguirá siendo un marginado social si no domina la comunicación, si no se expresa de manera eficaz. Esas cualidades indispensables que necesita un profesional y ese desempeño cuando se para a hablar
en un escenario delante del público que pueda demostrar que de verdad es profesional, pero no que simplemente haya adquirido un título y que al momento que se para delante del público lo que proyecta es marginalidad social, porque no se formó también en el dominio de los conocimientos que estudió, porque ¿cómo usted puede demostrar lo que estudió? Es en la práctica, es explicándoselo a la gente. Y si no tiene las herramientas para explicárselo a la gente, también usted quedaría mal parado ante la opinión pública, ante el pueblo, que va a proyectar marginalidad social cada vez que se pare a hablar delante del público por la poca preparación que adquirió. Eso es así. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.